Hola, ¿qué tal, estudiantes de sistematización de datos? Me da mucho gusto saludarlos. Y pues bueno, en esta semana vamos a trabajar con algunas funciones que nos van a dar valores estadísticos que van a ser muy básicos. Para ello, pues recuerda que ya hemos visto en la hoja de cálculo cómo podíamos insertar algunas funciones, ¿no? Lo has realizado ya en un trabajo anterior. En este caso, pues vamos a hablar de la media aritmética, o también conocido como promedio, la mediana y la moda, ¿no? Para recordar un poco o retomar conocimientos que seguro tú ya sabes, el promedio o la media aritmética se representa con este símbolo que tiene como un guión arriba de la variable que me representa al cálculo del promedio de la media aritmética, donde se suman todos los datos del cual se quiere sacar el promedio. Tú ya sabes sacar un promedio, se suman todos los datos y se divide entre el número de datos que se están sumando, ¿no? Como cuando sacas el promedio de tus calificaciones. Vas sumando cada una de tus notas y al final esa sumatoria la divides entre el número de asignaturas, de materias, ¿no? Y te da un promedio general. Pues bueno, aquí la función promedio nos lo maneja con una, nos parece como una E, significa sumatoria de n sobre n, donde n es el número de elementos. Pero no te preocupes si ahorita en ese momento no le entiendes a estas fórmulas o estas indicaciones con fórmulas matemáticas. Tú recuerda cómo sacas un promedio, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo lo vamos a hacer en Excel? En Excel, en la hoja de cálculo, cuando escribimos una función, ya sea que tú utilices la barra de fórmulas para dar clic en insertar función, y aquí busquemos esta fórmula, la de promedio, esta función. Promedio acá nos menciona, devuelve el promedio, media aritmética, de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números, ¿no? Lo que nos va a solicitar acá son a qué le va a sacar el promedio, ¿no? Acá nosotros podríamos poner número por número. Por ejemplo, quiero sacarle yo el promedio de este contenido, luego te digo de qué es esta tabla. Mi segundo número sería este, mi tercer número sería este, etcétera. Pero es demasiado andarlos escribiendo uno por uno, ¿no? Cuando nosotros tenemos datos que están continuos, podemos utilizar rangos. Tú ya lo has visto antes, ¿no? En clase presencial. Entonces yo te recomendaría que si vas a sacar un promedio de datos que están seguidos, pues solamente selecciones los datos, y con esto ya nos dirá que el primer valor es un rango. En este caso, en mi ejemplo, de la celda B2 a la celda B25, ¿no? Esta es la sintaxis del promedio. Igual, promedio, paréntesis, y los voy a sacar el promedio, ¿no? En este caso, pues ya me dio el promedio de estos datos con esta función. Si tú no quieres usar el botón de insertar función, pues lo pudiste haber escrito manualmente. Igual, promedio, paréntesis, y ya sea que pongas número por número separados con una coma o con un punto y coma, acá te aparece la sintaxis de la función y puedes ver si es un punto y coma o es una coma, dependiendo cómo esté configurado nuestro programa de la hoja de cálculo. O bien, si es un rango, pues vas a seleccionar todos los elementos que contenga esos datos que tú quieres sacarle promedio, sin olvidarnos de cerrar el paréntesis y darle enter, ¿no? En este caso me dio otro valor porque he seleccionado solamente una pequeña parte del rango anterior, ¿no? Pero si selecciono el mismo rango, pues me tiene que dar el mismo valor. Ese es el promedio. Es una función estadística que realmente se utiliza mucho. Y tenemos otra función que es la mediana. La mediana, nos dice aquí, es el valor central en un conjunto de datos cuantitativos, es decir, de números. Estos están ordenados de manera ascendente o descendente. Nos menciona estar agrupados o no agrupados. Bueno, esos conceptos posteriormente los veremos. Pero para sacar la mediana, entonces lo que vamos a realizar es calcular la mediana de los datos que nosotros queramos obtener esa mediana.
Tu fórmula para datos no agrupados nos menciona que es x igual a n más 1 sobre 2. Lo que nos va a dar a nosotros en realidad es una posición. N es el número de elementos más 1 entre 2. Nos va a dar como que la posición en medio de los datos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una serie ordenada de 4, 6, 8, 9, 11. Entonces con estos datos el dato del medio viene siendo el 8. Si vamos a esa fórmula de n más 1 sobre 2, n son los 5 elementos, más 1 son 6, entre 2 es 3, por lo cual la mediana es la posición 3 y en este caso es el número 8, ¿no? Acá nos muestra otro ejemplo similar siguiendo un ejemplo con 9 elementos. La sintaxis de la mediana es escribir mediana más los números o mediana y el rango, ¿no? ¿Qué sucede si mis datos no están ordenados? Que la mediana lo sabe, entonces no va a ser necesario que tú ordenes los datos, porque en la misma función que se realice los va a considerar así, ¿no? Y acá la mediana la voy seleccionando, ¿no? En este caso de la B6 a la B25. Y el último que vamos a ver pues viene siendo la moda. Todavía hay otra más, contar. Moda. La moda lo que nos va a permitir saber es qué número aparece con mayor frecuencia. Eso es la moda. Y vamos a hacer una función llamada moda1. Moda.1 y ponemos el rango de lo que vamos a medir. Y por ejemplo en este rango el número 2 es el que más veces se repite. ¿Qué pasaría si ningún dato se repitiera? Por ejemplo, saco moda de este rango 2, 3, 6, esos valores. Como ningún dato se repite, aquí me parece como si fuera un error, ¿no? Pero no es porque esté mal, no se repite ningún dato, no tiene nada que devolverme. Pero cuando tiene datos que se repiten, pues la moda me va a dar el número que mayor se repite. En un siguiente video te explicaré las otras fórmulas de contar. Hasta luego.